Amén. Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios del norte, del sur, del este y del oeste, al Dios eterno del principio, que es nuestro principio y nuestro completar. Siempre sea la gloria de poderlo mirar, porque eso nos permite ver nuestros ojos. Sea la bendición de poder escuchar, porque siempre será nuestro Shema. Y la bendición de poder mirar lo primero, lo postrer, poder mirar cada cosa que tú haces para que todo siga siendo como en los cielos. Unidad, bendición, santidad. Y eso, Señor, nos permite caminar. Bendito Padre Celestial, tú eres el mismo. Y de cerca o de lejos, tú nos permites ser casa. Mira, yo bendigo a mis hermanos recibiendo su bendición y esa bendición que nos permites caminarla, sea siempre el sello de tu Espíritu para en cada paso dejar, Señor, la huella de ese camino, de esa verdad y de esa vida que nos permite dejar el Evangelio nuevo, que nos permite abrir, Señor, lo que tú abres y dar libertad a lo que tú liberas. Y por eso nos permitimos, Señor, nuevamente decir que los cielos sean abiertos, a tu palabra, que nuestro corazón sea abierto, pero Señor, a tu escritura, que, que los pasos, Señor, sean dados, pero cada vez, cada paso contigo, Dios, contigo, Cristo Jesús, que vas caminando y que tu diestra poderosa siga, Señor, haciendo de cada una de tus flechas, de las flechas de tu aljaba, de tu espada, de tu espíritu, lo que haces, Padre, al ocultarnos en tu diestra, pero también cuando nos permites ser enviados hasta ahí, Señor, hasta las profundas intenciones de la mente, el corazón, hasta las profundas intenciones de donde tú nos envías y llevar, Señor, siempre la diestra de tu justicia y separar, Padre de los cielos, lo que no pertenece a tu reino. Bendito seas por tu reino y tu justicia, que hoy, Señor, nos permite ser casa. Y eso es el tesoro que tenemos. Nos permite ser uno. Y ese, Señor, la escritura que tenemos. Y nos permite, Dios de los cielos, abrir nuestra voz en todo lugar. Y eso nos permite, Señor, llevar el sonido de tu espíritu. Así que sea aroma agradable, Padre, que tú nos has dado, que recibimos, pues sea extendida con este paso y con tu camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones, Nancy. También buenas tardes. Estamos en el libro de Levítico. Levítico 11. Entonces, Levítico 11, 11:43, 11:44. Dice, no os hagáis abominables por causa de ningún animal que se arrastre. No os contaminéis con ellos para que no seáis inmundos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Por tanto, consagraos y ser santos, porque yo soy santo. No os contaminéis con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Entonces aquí está lo que comentamos, aquí está el problema y aquí está el antecedente. Pues que mirar que a través de toda esta serie de aparentes requerimientos, pues se da cuál es el problema. Entonces, ¿cuál dice que es el problema? El problema está en 11:43. Dice, ¿cuál es el problema? No os hagáis abominables
no os contaminéis y no seáis inmundos. Entonces, tres cosas: abominables, contaminados e inmundos. ¿Cuál de estos tres es el problema en el caso de todos estos animales? ¿Cuál de estos tres? Inmundo. Inmundo. Inmundo es como sucio, ¿no es cierto? Sucio. Abominable ya es como un poquito más fuerte. Y contaminados es como, eh, ¿qué es la contaminación? Se podría ver. Mira, ¿qué es la contaminación? Entonces es similar a la inmundicia. Así que eh, la contaminación y la abominación nos lleva al versículo 44. Yo soy santo, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Por tanto, consagraos, dice el santos, porque yo soy santo. Y vuelve a repetir: no os contaminéis, no os ensuciéis, no os mezcléis con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ahí ya va dando, ya se va mencionando el problema, porque ya habla más bien de un asunto no de comida, sino un asunto de, de qué es lo que, por qué es lo que se arrastra, o mejor dicho, cuál es el problema, que la distinción entre lo que es santo, ¿sí? Lo que es hacerse santo, y lo otro, la diferencia entre lo que está por debajo y lo que está arrastrado. ¿De acuerdo? Entonces ahí hace la distinción. Y aquí, claro, y aquí volvemos al primer mandamiento. El primer mandamiento: porque yo soy Jehová que os he hecho subir de la tierra de Egipto. Ah, entonces ahí nosotros podemos ver la relación. Ahí ya viene más directo el asunto. Contaminarse, o ensuciarse, digamos, ensuciarse, contaminarse, el ser abominable, que ya es un poco más fuerte, con la parte, la parte del arrastramiento, o sea, con qué relación tiene con todo lo opuesto. Y lo opuesto, ¿qué es? Lo opuesto es la santidad. ¿Por qué lo opuesto es la santidad? Porque estamos hablando de que la santidad, en cambio, es justamente ese caminar erguido. Y eso, y ahí sale la mención. Entonces, antes, en Egipto, Faraón, la serpiente y lo que Dios está haciendo, levantándolo. Y todo esto, entonces, ¿en dónde se centra todo esto? En todos los animales. Entonces, eh, qué tipo qué tipo de acción tienen estos animales? Entonces, hay unos que dicen que, unos que se arrastran, ¿ya? Hay otros que pululan, que también viene a ser como una... Entonces, ¿cuáles son los animales que se arrastran? ¿Cuáles son los animales que se arrastran? La serpiente. No necesariamente, porque ya vemos en el caso de la serpiente, claro. eh, mm, Mire, la serpiente en 11, ¿cuáles son los animales que se arrastran? ¿Y cuáles son los animales que andan sobre su vientre? Entonces, el 11:42 ahí nos da la diferencia. 11:42, ¿qué dice? Todo lo que anda sobre su vientre.
todo lo que camina sobre 4, todo lo que tiene muchos pies, todo lo que se arrastra sobre la tierra. Así que empieza Dios desde lo más bajo. ¿Qué tiene usted en sus versiones? 11:42. ¿Qué tiene? Yo tengo todo lo que camina sobre su vientre, o todo lo que anda sobre su vientre. Todo lo que anda sobre el pecho. Todo lo que anda sobre 4 o más patas. Ya. Mire, entonces, También tengo esta es la diferencia. caminan sobre su vientre. Camina sobre su vientre. Entonces, esa es la diferencia. Porque hay un asunto claro. ¿Quiénes son los que se arrastran? Aparentemente son las serpientes, pero no. Porque lo que está diciendo que aquí, entonces ahí tenemos que remontarnos a la maldición. En Génesis 3:14. ¿Cuál fue la maldición de la serpiente? ¿Cuál fue? Dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuando has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de su vida. Entonces, ¿qué hace la serpiente? ¿Qué hizo o qué hace? O sea, la maldición. ¿Cuál fue la maldición sobre la serpiente? Que se dejó contaminar. Claro, claro. Disculpe, no escuché. Dice Génesis 3:14. Génesis 3:14. La maldición es que camine sobre su barriga. Camina, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ese viene a ser el peor punto. Entonces, en medio de esto hay los que se arrastran, hay los que tienen muchos pies, hay los que pululan, los que deambulan, los que tienen pies. Pero el peor de todos estos es que es un caminar sobre el vientre, dice. Entonces, cuando se refiere a lo que se arrastra, ¿quiénes son los que se arrastran? Los esclavos. Los esclavos, los reptiles. Se refiere a los reptiles. Ahora, ¿quiénes son los que pululan, digámoslo así, los que deambulan, así se podría decir? Los que deambulan. Entonces ya viene otro grupo. Entonces, el grupo de la serpiente camina. El grupo de los que se arrastran, reptiles. El grupo de los que pululan, de los que deambulan, es en ese los que incluso tienen patas. Es los que de pronto Amos 8:2 me parece que era que decía los errantes. Ellos. No, ninguno de estos, ninguno de estos es un errante, porque estos son parte de lo que Dios hizo desde el principio. Entonces, es parte de la creación. Hizo los reptiles, y claro. Perdón, y se refiere netamente a animales. Y se refiere, y entonces por eso es lo que todo esto gira en torno a animales, pero todo esto gira a lo más bajo de la creación. O sea, la serpiente cae más bajo incluso que eso. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque el 3:14 ahí le dice: maldito serás. Maldito.
maldito será sobre todos los animales. Es decir, que la serpiente, a pesar de que camina sobre su vientre, digámoslo así, es peor que todos los animales. Entonces, esa es la parte de que incluso así que, ¿qué es caminar sobre su vientre? ¿Por qué el vientre? ¿Qué opina? Así que ¿a qué se refiere con el vientre? El vientre es el lugar de concepción, ¿no es cierto? Entonces, hasta el último instante, una mujer o alguien, o un niño, alguien que está por nacer, tiene la oportunidad, en todo momento tiene la oportunidad de librarse pues de esa connotación de nacer, de haber caminado, de nacer de un vientre que si no se lleva el proceso de un nacimiento, si no se lleva el proceso de una purificación, resulta ser que es, como decía, como lo que dice Cristo Jesús, lo nacido de la carne. O sea, lo nacido de la carne, carne es. Pero lo nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de esto? Dice, Miqueas 4:10. Miqueas 4:10. Sí. ¿Quiere que le lea, Marquito? Por favor. Ya. Retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo, e irás hasta Babilonia. Allí serás rescatada. Allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Ajá. Retuércete en tu vientre. Así es como, no sé si alguien tiene alguna versión así en ese sentido. Retuércete en tu vientre, hija de Sión, como mujer de parto. Entonces, ahí, sobre tu vientre. Entonces, ahí está, ahí está mostrando lo importante de lo importante del nacimiento, lo importante del recibimiento, lo importante de ese nacimiento del espíritu que puede dar una mujer, una madre, incluso esos momentos de parto, porque antes es un proceso que tiene que llevarlo a cabo. Y en ese momento, en lugar de retorcer sobre su vientre, es una labor de parto. ¿Y cuál es la labor de parto? La labor de parto de una mujer, ¿cuál es? Así que vámonos nuevamente a Génesis. Génesis 3:14.
El Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldito serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás salud a tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la función de una mujer? ¿Cuál es la función de una mujer? ¿Se da cuenta? En función. La función de la mujer es importantísimo. Porque la mujer o se retuerce en el vientre, o por el contrario, ¿qué tiene que hacer una mujer? Dar espíritu, dar bendición, incluso en el nacimiento. Así que, Elevar, perdón, elevar. elevar, exactamente, elevar. Entonces, los dos únicos pasajes en los que se habla del vientre son en Levítico 11:42 y en Génesis 3:14. Levítico 11:42 y Génesis 3:14. Entonces, por eso, a eso mencionábamos. Lo que hacemos al desarrollar eso es remontarnos a la condición, en medio de todo esto, a la condición, al antecedente de una mujer. En medio de todo esto, a la condición de la serpiente y a la condición de los santos. Es decir, por eso estos pasajes de Levítico 11, todo lo que nos muestran, ¿qué nos muestran? Nos muestran lo santo. ¿Qué es lo santo? ¿Qué es lo santo? Lo santo. Lo consagrado. Lo consagrado. Ya, exactamente. Lo consagrado. ¿Y quién tiene la capacidad de consagrar? ¿Y desde cuándo tiene la capacidad de consagrar? Entonces, Las fuentes. desde las fuentes, en el vientre, y todo este proceso del Espíritu, incluso lo vivió Juan el Bautista, tiene un proceso de santificación, tiene un proceso de llenura del Espíritu, pero todo este proceso se da cuando, se da en el momento del nacimiento, y en el momento del nacimiento, ¿en qué se convierte esto? También se vuelve un proceso de purificación de quién? De una mujer que, como dice, se retuerce en su propio dolor, o por el contrario, lo que está haciendo es completando una obra del Espíritu. Entonces, ¿qué es el nacimiento? El nacimiento del Espíritu, o el nacimiento natural, es la obra completa del Espíritu, que lo que hace es, desde el vientre de la madre, ¿qué hace? Cambiar el Espíritu a través de la madre, a través del Hijo. ¿Qué hace? Para que cuando lo mismo tenga la última oportunidad de todo eso, que lo que está viendo, lo que está haciendo es todo ese trabajo de parto. ¿Qué es lo que le está devolviendo Dios? ¿Qué le dice? A la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Este es interesante. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y con todo, tu deseo será para tu. Así que, ¿qué les dice este versículo?
Y él será su mashal. Así que, bien, nuevamente. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. Bien. Y con todo, tu deseo será para tu ish, y él tendrá el mashal sobre ti. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por el principio. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio de este versículo? Dar a luz con dolor. No. ¿Cuál es el principio de este versículo? El enseñoreamiento. Enseñoramiento. ¿Qué es para usted enseñoramiento? ¿Mm? ¿Qué es enseñoramiento? ¿Qué? A ver, vamos, ¿cuál es el principio? Con los que estamos aquí, estamos pocos y eso me parece chévere. ¿Cuál es el principio? Ya me dijeron dos. ¿Cuál es el principio? Nancy, ¿me permite preguntar? La cabeza, chévere, Nancy, el principio de la cabeza. ¿Alguien más tiene otro principio? ¿Cuál es el principio? ¿Ah? Carnita. La posición. La fuente, Marquito. La fuente. Ay, Señor Jesús. Bueno. ¿Cuál es el principio de la escritura? Las fuentes de aguas de vida. Oh. Entonces, Claro, pues es el Señor. verá que estamos en 3:14, ¿no es cierto? El principio, ¿cuál es el principio? El El principio principio es del Tabar, Marquito. el Dabar. Perfecto. ¿En dónde está el Dabar? Usted, yo iba a decir otra cosa, pero cuando dan el blanco se unen las cosas. ¿Cuál es el Dabar? Por eso les di. Mashal. Ya, entonces, lo primero es el Dabar. ¿De acuerdo? Y Mashal significa ¿dónde vamos? Príncipe. ¿Qué es que significa? No, Príncipe. no. Verá, Yo estaba leyendo el Mashá. el Mashal. Bueno, casi Estaba dos. leyendo un libro. Ya, a ver. Entonces debe ser, me supongo. Chusa, no le leí. Póngale una frase lo que usted leyó, una frasecita, escríbale porque no le caché. Pero, ¿qué está haciendo Dios con la mujer? ¿Qué está haciendo Dios con la mujer? ¿Ah? Cambiando la maldición por bendición. Amén. Entonces, solo esa frase, mire cómo rompe. Entonces, si cambia la maldición y bendición, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? ¿Ah? Le está diciendo. Ya no es una arrastrada. Amén. Entonces,
qué bien, o sea, qué bueno poder compartir, mire, qué bueno poder compartir desde este lugar, qué bueno poder compartir con mujeres, y qué bueno poder compartir un Dabá, y qué bueno poder compartir la bendición de que ustedes sean mujer, por la bendición de que Dios es mujer, porque le dice, a ver, primero entonces, vamos por el principio, dice, tu deseo será para quién, ¿para quién? ¿Para quién? Yo le di la palabra en hebreo. ¿Para Para quién? tu cabeza. Tu cabeza, exacto. ¿Para quién? Yo te digo. ¿Para quién? Para tu unidad. Para tu unidad. Perfecto. Dice, tu deseo. Para tu unidad. ¿Para quién? ¿Cuál es tu unidad mía? Cristo. ¿Cuál es su unidad, Nancy? Cristo y mi esposo. Cristo. Vea, por eso. Cristo y mi Ishi. Entonces, aquí cuando viene Cristo dice, déjame ver. Este sí es importante. Ay, deje, no he estado. Hay, o sea, no. A ver. A ver, espérense. Un segundito. El cable no, por si acaso no lo encontré. Pero todavía tengo yo. Gracias por la confianza. Estaba conversando con la Pau. ¿Puedes decirme dónde está él? Espérate, le estoy preguntando. Papito, Dígame, please. ¿cómo puedes decirme que no estás en clases? Sí, claro que estoy. Te digo una cosa. ¿Puedes decirme dónde está la pelota? Papito. Sí, debajo de la cama. Déjenme ver. Bueno. Pues sí, está bien. Bueno. A ver. Entonces, ¿qué le está diciendo? Tu deseo será para tu cabeza, para tu esposo. ¿A qué se está refiriendo con eso? Y luego dice, él tendrá dominio sobre ti. ¿Qué es él tendrá dominio sobre ti? Tal vez se refiere a lo que Dios le dio dominio sobre los animales, de dominio sobre no sé, sobre la parte que se dio Eva a la serpiente. Entonces, no es que se dio. Entonces, vamos por esa parte que dice, ¿qué pasó con la serpiente y con Eva? Al final resulta ser que, ¿qué tipo de animales tenía ahí?
tenía arrastrados, tenía reptiles, tenía de 4 patas, tenía todo. Pero ¿con quién termina siendo amiga? Termina siendo amiga con lo peor, con lo peor de lo peor, con lo peor de lo peor. Y eso, obviamente, eso sabía Dios. Y ahora, claro, cuando le dice a la mujer, dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Entonces, lo que le está diciendo es, ¿para qué es el dolor? Para completar un proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso es para que tu vientre, ¿para qué sirva tu vientre? ¿Para qué sirvió tu vientre? ¿Para caminar arrastrándote? ¿O para santificar? Para volver a las fuentes, como decía Erika, para volver, para que sea de bendición, para cambiar la maldición en bendición. Entonces, la última oportunidad de Satanás, ¿cuál es la última oportunidad de Satanás? ¿Quién es, como decía, el adolorido, el que camina sobre su viento? Entonces, ahí la oportunidad de Satanás es, pongámosle en la misma condición. Entonces, Dios no le está dando una maldición, le está dando todo el proceso para que ahí se dé cuenta en dónde estaba el dolor, en dónde está el dolor, en dónde está el problema. ¿Cómo? ¿Cómo si tú puedes caminar? Bendiciones, Plin. ¿Cómo si tú puedes caminar? ¿Cómo si tú pudiste llevar una criatura? No la llevaste en el vientre. Tú caminaste. ¿Para qué caminaste? La caminaste para que le enseñes, para que le santificas, para que enseñes a caminar. Y ni siquiera le has enseñado tú, él te ha enseñado a caminar, o el niño o la niña te ha enseñado a caminar. Porque él es el que ha tenido que vencer más procesos, porque él los ha vencido conmigo, él ha sido más fuerte. Y resulta que piensas que eres tú. Cuando yo fui mirándole a su embrión, mirándole cara a cara, formándole en el vientre, formándole a la luz. ¿Y tú, en todo esto, qué hiciste? Entonces, el último proceso, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a arrastrar sobre, te vas a envolver en ese dolor? ¿O vas a aprovechar para que sea espíritu y para que sea bendición? ¿Mm? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que es bendición? Nos damos cuenta porque lo que está diciendo es, tu deseo será para tu Ish. Entonces, toda la Biblia, todo el proceso de la Biblia, saben los judíos, que va a llegar, que tenía que llegar un momento en que en lugar de ser su Señor, en lugar de ser su amo, en lugar de ser su esposo, Cristo Jesús, ¿quién iba a ser? ¿Nuestro qué? Nuestro Ishi. Nuestro Adri, novio. exacto, nuestro Ishi, nuestro novio. Entonces, aquí, ¿de qué le está hablando? Le está hablando, entonces le está hablando del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Ser santos. Ser santo. Le está hablando de santidad o no le está hablando de santidad. Ser uno, gracias. Por eso, mire, lo que ustedes están hablando es un montón de primeros mandamientos, pero aquí le están mostrando otro primer mandamiento. ¿Cuál es otro primer mandamiento? Rocío lo dijo, ¿qué es dominio? Cuando se refirió a dominio, me acuerdo porque estoy un poquito No ser cansado. arrastrados. Exacto. Pero Rocío me hizo mención al dominio, al mashal. ¿Qué me dijo Rocío? Me escribe, me acuerdo, estoy como digo, estoy un poco a veces el cansancio. ¿Es el príncipe o el rey? El rey, gracias, Rocío. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento. Dígalo, Rocío, si usted dio en el blanco. Es la unidad con el rey, es ir al rey. Amén. El primer mandamiento es el reino de Dios y su justicia. ¿O no?
Entonces, ¿de qué le está hablando de aquí? Dice, ahora cambiemos. Cristo Jesús, que es tu Ishi, ¿qué tendrá él? ¿Dominio o reino? Su reino y su justicia. Amén. O sea, yo me emociono, discúlpeme, ¿sabe por qué? Vamos, porque quiero mostrarle este pasaje. Vea, vamos a Deuteronomio. Este es hermoso porque este es una perla. Deuteronomio 15. Deuteronomio, y quiero que lea Erika, por favor, Deuteronomio 15, 6. ¿Puede leernos, Erika? Deuteronomio 15, 6. Y con esto yo creo que o nos quedamos toda la noche o ya damos en el blanco. ¿Qué dice? Erika, se nos fue. Mientras tanto, léalo, por favor, léalo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, como te ha dicho. ¿Cuál Entonces, versículo era, Marquito? Que no habrá dominio. Deuteronomio, Sobre ti no habrá dominio, dice. Deuteronomio 15, 6. Exacto, Rocío. Sí, eso es lo hermoso, Erika. Deuteronomio 15, 6. ¿Ya lo leyeron todos? Me gustó, Rocío. No habrá dominio. ¿Qué encontraste? ¿Qué Dabar encontraste, Mía? ¿Qué opinas? No Ahí, habrá dominio si no habrá reino y justicia, dice. El reino y su justicia. que no estaremos Amén. endeudados. Ah, o sea, ¿cuál es la deuda? ¿Cuál es la deuda, mi querida Mía? El dominio, o sea, ¿Qué? La deuda es el dominio de quien domina. exacto. Ya. eh, ¿Qué opina Nancy? Sí, estaba viendo que en la versión, en la segunda parte de dominio, habla de Mashal también, Ah, de gobernar. a ver. O sea que hasta hablando hebreo usted. Que dominio, dice gobernar, dominio. Ah, está hablando de Mashal. ¿Y cómo? Entonces el mismo Mashal. En la segunda parte dice, ya que Jehová tu Dios te sido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrá dominio. En ese dominio está el no serás gobernado o dominado. Y el Mashal dice Mashal. Está en la segunda, en la última, sobre ti no tendrás mashal. Entonces, ¿qué le dio a la mujer Dios? ¿Qué le dio a la mujer Dios desde el principio? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio a la mujer desde el principio, Mía? Gobierno, ¡Gobierno! ¿Qué le dio Nancy? Le dio gobierno. ¡Gobierno! Adri, ¿qué le dio desde el principio Dios a la mujer? La capacidad de quitarse la deuda de encima. Gracias, Adri. ¿Qué le dio Marta? ¿Qué le dio Erika desde el principio Dios a la mujer? La capacidad de dejar de ser arrastrada y sacar arrastrados.
Amén, amén, amén. O la capacidad de arrastrar, o no. O mejor dicho, no le dio Dios la capacidad de arrastrar, sino la arrastrada le dio la capacidad de arrastrar a otros. ¿Ah? O sea, ¿qué estamos orando? O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, por eso no es el asunto qué es lo que estamos comiendo. Y no solo es el asunto de como decíamos, de deambular. Es el asunto de cómo nosotros nos arrastramos y cómo hemos arrastrado a otros. Entonces, la Eva, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la Eva? ¿Qué hizo Eva, Carmita? Carmita Dávalos, ¿qué hizo Eva? Arrastró. ¿Y Dios qué le hizo? ¿Y Dios qué le hizo? ¿Y Dios qué le hizo? ¿Qué le hizo Mía? Le dio como que la oportunidad de elevarse con muchos hijos, ¿no? No le dio, le dio la bendición, le dio una bendición, le dio la bendición de diferenciar dos mashal, de diferenciar dos reinos. Le dio la bendición de cambiar el dolor por dar espíritu. Le dio la bendición de recibir el dolor para ella devolver espíritu. Le dio la bendición de cambiar a sus hijos desde su vientre, para que en lugar de tener hijos arrastrados, hijos con capacidad de arrastramiento, hijos que se arrastren por ella mismo y que les arrastren otras personas, ella poder desde el principio, desde su vientre, dejarse levantar por ese hijo. Diga, una mujer que ha estado de parto sabe si un hijo le levanta o no le levanta. Y, y si ese dolor le hace a usted levantarse, ¿le hizo levantar o no le hizo levantar ese dolor? Y ahora, si le hizo levantar a usted, ¿por causa de quién le hizo levantar ese dolor? Por causa de Dios y por causa de su hijo. Pero, ¿usted qué hizo con todo ese dolor? ¿Qué tenía que hacer con todo ese dolor? Cambiarlo, porque ¿de dónde? Entonces lo que Dios está diciendo es, ¿de dónde vino ese dolor? ¿De dónde viene ese dolor? ¿De dónde viene? Del vientre. Exacto, del vientre. Gracias, Carmita. ¿Y de dónde viene ese vientre? ¿De dónde viene ese caminar? ¿Y de dónde viene ese dolor? ¿De dónde viene? Ese dolor, ese dolor viene de la serpiente. Ese dolor viene de Satanás. Ese dolor viene de lo que debía dolerle. Es decir, debía más dolerle meterse, endeudarse, dejarse dominar por la serpiente, que teniendo un Nishi, teniendo al Ishi, que le daba todo lo contrario del dolor, le daba bendición. Eso tenía que dolerle. Pero resulta ser que le dolió más. Como a ciertas mamitas, les duele más estar, les duele más cumplir el primer mandamiento, les duele más la santidad que el arrastramiento. Entonces, el momento de desprenderse de su hijo, el momento de dar a luz, el momento de desarrollarle a su hijo, ¿qué les duele más a las mamitas? ¿Qué les duele más a las mujeres? ¿Qué les duele más? ¿Qué les duele más? ¿Dejarle desarrollar o convertirle en un arrastrado? Entonces, nuevamente, no sé si la pregunta está clara, pero ¿qué le dolió más a la Eva? A la Eva. ¿Qué le dolió más? A ver, ¿qué debía dolerle más a la Eva? ¿Debía dolerle más que la arrastrada le esté llevando a arrastrarse? ¿O debía dolerle más que Dios le dijo, ¿sabes qué? No comas de eso y tienes todo para comer. ¿Qué debía dolerle? Entonces, ¿qué debía dolerle a la Eva? ¿Qué le dolió a la Eva? El primer mandamiento, ¿el dominio de quién?
Si no nos entendemos. No sé si estoy hablando muy. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que duele más? ¿El dominio del esposo, el dominio de Cristo o el arrastramiento en este caso de la serpiente? ¿Qué duele más? A la Eva, ¿qué le dolió más? Las dos cosas. Pero a Eva, ¿qué le dolió más en primera instancia? El dominio del Ishi. O sea, le dolió más el reino, le dolió más la bendición. Eso es lo que traduce. Y entonces, ¿a quién le dolió más eso? ¿A Eva o a la serpiente? Porque ¿quién fue la primera arrastrada? ¿Quién fue la que primero arrastró? ¿Quién les arrastró? Les arrastró hasta a los ángeles del cielo. ¿Quién fue la que arrastró? Y se arrastró y les arrastró a otros. ¿Verdad? Entonces, usted elige, ¿sí? Transformar el dolor de dar a luz, transformar el dolor de enviarles a sus hijos, transformarles el dolor de que se casen sus hijos, transformar el dolor de separar los santos, transformar el dolor de convertirme en una dominadora, transformarme el dolor de no saber dividir los reinos, transformar ese dolor en qué. Entonces, ¿qué es el reino de Dios y su justicia? No ser una dominadora. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? Entonces, gracias, Nancy. Si no es una dominadora, ¿qué es una mujer? Fuente, amén. ¿Qué es una mujer? Es una bendecidora. ¿Qué es una mujer? Una Isha. Una isha, una dadora, una ungidora, una levantadora, no una retenedora, una enviadora, Una edificadora. una edificadora. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Entonces, se extiende. Mire, y entonces aquí tenemos que diferenciar dos reinos. El reino de Dios y su justicia. Y el reino de ¿cuál es el otro reino? El reino, ¿cuál es el? Porque hay dos mashal, ¿no es cierto? El otro mashal es el de lo El reino de los arrastrados. Entonces, ¿cuál es el reino de el reino de los arrastrados? El reino de los arrastrados es el reino que confunde el reino de Dios y su justicia con el reino del arrastramiento. Que confunde, exacto, que confunde el reino del novio con el reino del esposo o de la esposa. Que confunde el reino verdadero. Porque ¿cuál es el que domina siempre? El reino verdadero con el aparentemente verdadero. ¿Cuál es el reino de Dios? Justicia. Es que yo no puedo diferenciar todavía entre dominio y gobierno. ¿Qué es mejor, gobierno o dominio? Mashal es gobierno. Enseñoreamiento, eso es lo de Egipto. Pero el enseñoreamiento está bajo un falso reino. Entonces, por eso, gracias por la pregunta, Nancy. Pero el reino del esposo y de la esposa es el reino del Ishi. El reino del Ishi es el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia es el reino de... ¿Quién es la esposa? La unidad. Pero, obviamente, si es que hay un dominante, ¿quién es el dominante? Si no hay igualdad, ¿quién es el dominante? ¿Cuál es el reino?
El hombre El hombre. o la mujer, porque también la Jezabel es corta cabeza. Entonces, mire, donde no hay un reino de igualdad, no está aquí quien dice, no está aquí el Ishi. Entonces, donde no hay Ishi, el reino dominante, ¿a quién le dio a quién le dio el reino? Volvemos. ¿A quién le dio el reino? Al Ishi. Y donde no está el Ishi, porque dice, tu deseo será para tu Ishi. ¿Han escuchado? Por si acaso no han escuchado la frase, hágase tu voluntad. Y entonces, ¿cuál es la voluntad del Ishi? ¿Cuál es la voluntad de Cristo? La unidad, pues. Entonces cuando dice, tu deseo será para tu Ishi, ¿quién está dominando? Si no es Cristo, ¿quién está dominando? El El más arrastrado. arrastrado. Exacto. Ahí sí el más arrastrado. Y yo le pregunto, ¿y ahora quién es el arrastrador? La mujer. La que no es verdaderamente mujer. Exacto. Entonces eso es lo que le estoy diciendo. Vea la dimensión. Como no hay hombres, no nos vamos a la siguiente parte. Así que, o sea, porque no están aquí presentes, porque le dice al hombre, dice, ¿qué le dice al hombre? Bueno, entonces, ya para cerrar, ¿qué es ser santo? ¿Cuál es el peor animal de todos? ¿Cuál es el peor animal de todos? No es El arrastrado. El que se arrastra. el que se arrastra sobre qué? Sobre el Sobre que su come, vientre, sobre su fuente. el Sobre que come polvo. Mía lo que acaba de decir. Mía, ¿qué dijo? El que se arrastra sobre su fuente. El que se arrastra sobre su fuente, la que se arrastra sobre su fuente, porque en lugar de tener fuente, tiene un vientre de arrastrado. ¿Y por qué tiene un vientre de arrastrado? Porque toda la vida de bendecir tenía que hasta la última oportunidad, Dios le da chance que todo ese dolor de el último momento de parto, bueno, si le hacen cesárea, se evita la cesárea. Pero incluso todo ese dolor que tiene ahí hasta los 8 días, lleve ese proceso porque Dios, el Espíritu de Dios es de llenura, porque es de completamiento. Y completamiento es la bendición de que nazca, de que nazca un hijo, de que haya nacido para liberarle, para darle un dominio, para darle un reino, para darle una unidad, para darle un ishi, para darle una isha, pero para darle un ishi, una isha de qué? De un verdadero mashal, no de un reino de apariencia. Amén. Entonces, ¿cuál es por eso ahí, el primer dabar que le está dando a la mujer, ¿cuál es? ¿Es un dabar de maldición o es un dabar de bendición? Es un dabar de bendición. ¿Y qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo a la mujer? Sé santa. ¿Qué más ¿Por qué le está diciendo sé santa? Porque le está hablando de reino, lo de Deuteronomio. ¿Qué le está diciendo? No, ningún dominio, mujeres, eso está diciendo, ningún dominio pueden tener sobre ti. Tú tienes dominio. Entonces el aparente dominio del hombre siempre será dominio de la mujer. Entonces la mujer, ¿qué es lo que hace? La mujer ¿devuelve qué? Devuelve su voluntad a su verdadero Ishi, se une, hace pacto, hace gracias, ¿para qué? Para transformar la tierra, para transformar el dolor,
para transformar la maldición en bendición. Entonces, un hijo de Dios, ¿qué es un hijo de Dios? Entonces, ¿qué es ser santo? Y ahora, ¿qué es ser santo? ¿Por qué todas esas listas de animales? Y entonces ahí yo le pregunto, ¿qué comió? ¿Qué comió la Eva? ¿Qué comió Eva? En el momento, ¿qué comió? Polvo. Una mujer embarazada que no sabe todas estas cosas, ¿de qué come una mujer embarazada? Polvo. Cuando le toca dar a luz, ¿qué come una mujer embarazada? Polvo. Polvo y sangre, como dice la palabra. ¿Qué sangre? Sangre de polvo, sangre de polvo. Y entonces, al hacer eso, ¿qué le está diciendo a su hijo? ¿A dónde le está mandando a su hijo? Al polvo. Al polvo. Y cuando crece, ¿qué hace con ese hijito? Le domina. Amén. Le arrastra. Amén. Entonces le domina. Le domina. Así es, le domina. Y si le domina, ¿cuándo le deja? ¿Cuándo le levanta? ¿Cuándo le hace desarrollar? ¿Cuándo le suelta? ¿Cuándo le suelta? Cuando le tiene suelta? lishi. Exacto. Cuando tiene lishi, ¿ahí qué debería hacer? Ahí debería soltarle. Pero cuando tiene lishi no le suelta. Porque cuando tiene lishi está, Diosito, Diosito, bendícele a mi hijo. Diosito, bendícele a mi hijo. Que dale la mejor esposa. Dale no sé qué, dale no sé cuánto. Pero suéltale para ver si puede. Envíele a ver si puede. Transfórmele en bendición. Dele, pues, dele el paso. Hágale crecer. ¿Qué otra cosa? Dele un reino verdadero, pues. Muéstrele el dominio en su casa. Le he enseñado ese dominio. Muéstrele que él tiene que dominar. Muéstrele, pues, que él tiene que ser libre. Muéstrele que él tiene que ser cabeza. Claro, quiere que sea todas esas cosas, el más rico, el más famoso y la más cabeza. ¿Pero de quién? De mamita, pues. Me imagina, ¿ya? Entonces se da cuenta la tremenda bendición. Entonces, usted ya tiene el primer mandamiento, aquí ya le doy otro primer mandamiento. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? El dabar. Ya, ese ya tenemos. Uno nuevo. ¿Qué es primero? El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es el reino de Dios? El reino del Ishi, el reino de lo verdadero, el reino de lo santo, que no acepta dominio y que domina. Y que domina naciones. Entonces, para dominar naciones, ¿qué tenemos que hacer? Ya 2 minutos, ya con esto ya creo que. Para dominar naciones, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mover santuario. Y tenemos que mover economía, tenemos que mover las tiendas. Entonces, ¿por qué nosotros estamos aquí? Estamos disfrutando de Orlando. ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué me estoy dando el lujo desde aquí de escribir? ¿Por qué? Porque está Porque moviendo. mueve un santuario, el santuario. ¿Por qué tengo que mover el santuario y tengo que enfrentar naciones? De aquí, usted sabe, o sea, uno habla lo bonito de las cosas, pero usted sabe los que han vivido, los que han pasado por aquí, cómo son las cosas. Si no camina si no camina firme, si no camina llevando el reino de Dios y su justicia, nada más y nada menos que está ante un reino, ¿ah? Uno de los más poderosos del mundo que dominan. ¿Y cuál es el dominio de este reino? ¿Cuál es el dominio? La economía. Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué es la economía? Otro, señor, un enseñoramiento. El dinero cambiado, hecho cambistas, que no permite mover el dinero, que no permite mover los recursos de santuario. ¿Mm? Así que no es fácil, porque hay una delgada línea que solamente Dios, porque todo eso, ¿se da cuenta en qué puede caer todo eso?
¿En qué cae eso? ¿En qué cae eso? Viene el reino bonito de Orlando y le toca. Viene el reino bonito de la economía y le toca trasladarse al dominio acá. Y aquí, ¿quién cree que, cómo va a dominar usted? ¿Ah? ¿Cómo domina? Ya, aquí un ejemplo. Ahora salga a la esquina, pues. Salga al supermercado. Salga al trabajo como dice Erika. Y igualito. ¿Quién domina? Entonces, ¿qué se necesita? ¿Sí? ¿Qué se necesita? Se necesita de verdaderas mujeres, se necesita de un verdadero reino, se necesita de un mover del santuario, se necesita de un caminar, se necesita ver mis arrastramientos, se necesita ver a mis padres, se necesita mirarme a mí, se necesita ver a mis hijos y se necesita mirar qué estoy haciendo. Me está doliendo el parir, me está doliendo el sacar algo bueno, me está doliendo el mover, me está moviendo el mover el santuario, me está doliendo me duele mis hijos, me duele el bolsillo, ¿qué me duele? Me está doliendo. Pues si le está doliendo, cuidado que se arrastre para que no le duela. O mejor, mueva espíritu para que incluso hasta ese mover cambie y le ponga erguido y sepa lo que está moviendo para que no caiga, no por una cuenta bancaria, sino justamente por eso, por no caminar, por no desarrollar. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Tengo hambre. ¿Alguna pregunta? ¿Ya sabe lo que es mujer? ¿Ya sabe lo que es la serpiente? Otra dimensión de lo que hizo la serpiente. ¿Ya sabe lo que pasó con Eva? Eva arrastró a toda la humanidad. Y ya sabe lo que Dios le dijo. ¿Qué le dio Dios? A la mujer, vea, le da el reino de Dios y su justicia. Espero que haya estado, o sea, espero que tenga preguntas, espero que pueda leerlo, espero que lo pueda desarrollar, espero que le duela, pero que le duela no el llevar espíritu, sino que le duela el no llevar espíritu, que le duela su nacimiento, que le duela lo que está concibiendo, que le duela lo que está liberándose, que le duela, porque está moviendo espíritu, no porque le duela, porque después lo que produjo no le produjo ninguna alegría. A la mujer le duele, pero cuando nace, el día viernes vamos a leer esa parábola, si les parece, para seguir desarrollando este tema, porque este tema, no sé si a ustedes les pareció bien o les pareció que es suficiente, pero vamos a ver con Cristo cómo se sigue dimensionando. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Amén. ¿Somos santos? Amén. Amén. ¿Y la santurronería? A un lado. Amén. ¿Y el dominio? Dominio sobre las naciones. Sobre las naciones. Amén. ¿Y el reino de Dios y su justicia? Para la unidad. Para el Ish. Para la casa del Daba. Amén. Imagínese los Ishis que Dios le ha preparado en los cielos y en la tierra. O el Ishi que tiene en los cielos y en la tierra y que puede seguir desarrollando. Amén. Así que gracias a mi Isha, porque su dolor es mi bendición. Porque
porque nuestros dolores, porque no es solo de a mí me duele a veces más. En cambio, siempre nos han movido. Y un hombre necesita de alguien que nos mueva. Amén. Pero que nos mueva y mueva el espíritu. Que se mueva el santuario, que se muevan las fuentes, que se muevan los días. En el nombre de Cristo Jesús, bendito por el reino, el Rey de Reyes y Señores de Señores, que nos dio el dominio sobre las naciones, porque nos dio el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia es su santidad. Y el reino de Dios y su justicia es levantarnos. Y el reino de Dios y su justicia es que nos duela el polvo, pero en cambio que bendigamos toda la bendición de que desde el vientre de nuestra madre no fuimos una carga, ni tampoco nos arrastraron, sino que nosotros les levantamos. Y hoy que vivimos, pues en el nombre de Cristo Jesús, levantados sean nuestras generaciones, nuestros padres, de todo lo que quiso arrastrar la serpiente a ellos y a nosotros. Pero en el nombre de Cristo Jesús, bendito sea, porque hoy en cambio concebimos desde la semilla hasta el final un fruto de alegría, un fruto de bendición, un fruto que cambió la maldición en bendición. En el nombre de Cristo Jesús, un abrazo, bendiciones y gracias. El viernes, Dios mediante. Amén. 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 Bendiciones, Amén. pastor. Gracias. Saludo a la Paulita.